Objetivo: determinar el peso molecular de una sustancia a través de la ley de los gases ideales. Introducción. Una de las más importantes aplicaciones de la ley de los gases ideales, presión por volumen igual a número de moles por constante de los gases ideales por temperatura, es la determinación del peso molecular de un líquido que pueda transformarse en vapor. Si se conoce la temperatura, presión, volumen y peso del vapor, de lo cual se obtiene la expresión del peso molecular. Peso mol igual a peso por constante de los gases ideales por temperatura sobre presión por volumen. Material: matraz Erlenmeyer de 125 o 250 ml, vaso de precipitado de 500 ml, soporte universal, pinzas de 3 dedos, tripié, anillo y termómetro. Sustancias: agua destilada, sustancia problema. Para el procedimiento inicial de la práctica, colocamos un trozo de papel aluminio sobre la boca del matraz y lo aseguramos con un hule o alambre, en este caso con una dona de pel. Posteriormente nos dirigimos a la balanza analítica para registrar la masa total del matraz con el aluminio, la cual tuvo un pesaje de 106.198 gramos. Una vez con el pesaje ya obtenido, introducimos 4 mililitros de líquido desconocido en el matraz alrededor de la boca y practicamos una perforación mínima en el centro del aluminio con una aguja fina. Este orificio permitirá la salida del exceso de vapor durante el calentamiento para así evitar sobrepresiones. Para el montaje, el matraz se colocó inclinado dentro de un vaso de precipitado con agua en ebullición, sosteniendo firmemente con una pinza de 3 dedos y un soporte universal, siendo la inclinación necesaria para que el matraz quede casi completamente sumergido en el baño de agua y así garantizar una transferencia de calor uniforme. Este montaje asegura que el vapor del líquido llene completamente el volumen interno del matraz bajo condiciones conocidas de presión y temperatura, lo cual es fundamental para aplicar la ecuación de los gases ideales en la determinación del peso molecular. Ahora, con el matraz inclinado en el baño María de agua, le suministramos calor, esperando a que la sustancia desconocida dentro del matraz se vaporice. La temperatura a la que esta vaporizó fue a 96 grados centígrados. El vapor desplaza el aire y sale por el orificio, así garantizando que el volumen del matraz quede lleno del vapor del soluto a la temperatura del baño. Mientras este proceso se lleva a cabo, pudimos percibir un ligero aroma a alcohol. Posteriormente nos dirigimos nuevamente a la balanza analítica y registramos la masa final del matraz con el líquido condensado, que fue de 106.551 gramos. Para determinar el volumen del matraz, inicialmente se midieron 195 mililitros en la probeta, para posteriormente transferir el líquido al matraz, así quedando 51 mililitros en la probeta, lo que indica que el volumen introducido en el matraz fue de 144 mililitros, obtenido por diferencia. Ahora calcularemos la masa del líquido condensado, la cual será M es igual a la masa inicial menos la masa final, siendo este de 0.353 gramos. La temperatura será la del baño al vaporizarse, la cual fue de 369.15 Kelvin, y la presión atmosférica, multiplicado por el volumen del matraz, mediante la ecuación de gases ideales, obteniendo como resultado 74.2562 gramos sobre mol, siendo este un peso molecular muy similar al terbutanol con 74.12 gramos mol, por lo que concluimos que nuestra muestra desconocida se trataría de esta sustancia. La determinación del peso molecular mediante el método de Dumas permitió comprobar la validez de la ley de los gases ideales en condiciones experimentales controladas. Al vaporizar la sustancia problema y medir su masa, temperatura, presión y volumen, fue posible relacionar las propiedades físicas del gas con su naturaleza molecular. Este procedimiento evidenció la utilidad del método para identificar compuestos volátiles a partir de sus características termodinámicas. Se observó que la exactitud del resultado depende en gran medida de la correcta realización del experimento. Un mal sellado del matraz, pérdidas de vapor o errores en la lectura de la temperatura pueden alterar significativamente el valor obtenido. Por ello, se cuidó que el matraz estuviera completamente lleno de vapor y que no ocurrieran condensaciones antes de tiempo. Finalmente, a partir de los datos experimentales, se calculó un peso molecular de 74.26 gramos sobre mol, valor que coincide casi perfectamente con el peso molecular teórico del terbutanol, que es de 74.12 gramos sobre mol. Esta concordancia permitió identificar la sustancia problema como terbutanol, un alcohol terciario de 4 carbonos conocido por su volatilidad, olor característico y buena solubilidad en agua,
confirmando así la efectividad del método de Dumas para determinar e identificar compuestos orgánicos. En este experimento se calculó el peso molecular de una sustancia problemada desconocida a partir del método de Dumas, usando como base de cálculo la ecuación de los gases ideales, obteniendo como resultado un peso molecular experimental de 74.26 gramos sobre mol, este siendo un valor de concordancia muy similar al del butanol, el cual tiene un peso molecular de 74.12 gramos sobre mol. Se observó que el punto experimental fue de 96 grados Celsius, mientras que el del terbutanol es de 82.4. Esto demuestra que fue mayor. Esto puede deberse a la presión atmosférica, errores en la medición o alguna impureza, o al comportamiento mineral del vapor por los puentes de hidrógeno del compuesto. Con base en este resultado se propone con alto grado de certeza que la sustancia problema corresponde al terbutanol, un alcohol terciario de olor característico altamente miscible en agua y volátil considerablemente. A pesar de la diferencia en el punto de ebullición, el peso molecular experimental, 74.25 gramos sobre mol, prácticamente coincide con el peso teórico, 74.12 gramos sobre mol. La desviación relativa es de apenas 0.18%, lo cual se encuentra dentro del rango de error aceptable en el laboratorio. Por lo tanto, los resultados respaldan con fuerza que la sustancia analizada corresponde al terbutanol. Si el peso molecular se efectuó muy rápidamente y no se llegó a vaporizar del todo el líquido en el matraz, ¿será el peso molecular calculado muy pequeño o muy grande? ¿Qué error podría conducir a este resultado fuera lo opuesto al anterior? El que no se vaporice todo el líquido en el matraz conduciría a un peso molecular muy pequeño. En cambio, un peso molecular muy grande ocurriría por errores de medición o contaminación, midiendo más masa de la que realmente correspondería al vapor, o también por errores en medición de la presión, volumen o temperatura, haría que el número de moles se redujera. ¿Por qué no se podría determinar el peso molecular del embutanol, por ejemplo, a 118 grados centígrados con este método? No se podría debido a que el punto de ebullición del embutanol es de 118 grados centígrados, siendo mayor que la temperatura máxima que proporciona el baño de agua. Por lo tanto, no se vaporizaría completamente el embutanol o lo hará muy lentamente y de manera incompleta. En consecuencia, no se logrará que el vapor llene el matraz a la temperatura del baño y la medición fallaría, produciendo errores severos en la determinación del peso molecular. Si se quisiera vaporizar el embutanol, se necesitaría un baño a temperatura superior de lo que alcanza el agua. Por ejemplo, podría ser en un baño de aceite